noticias para Milei. En 2 días debe volver a su odiada Argentina. Yo soy judío. Milei es un farsante. Primero, no es judío, nunca hizo el proceso de conversión. Yo soy judío y voy a liberar al pueblo judío. O sea, desde este lugar. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, y ahí. Marca estas relaciones tan contundentes junto a Netanyahu, de un Milei que parecía como en otro planeta, ¿no? ¡Ay, por Dios, Recordamos a Luis Brandoni. Compañeros, a seguir con la huelga. Fue un hombre que amó el teatro, amó la cultura, un hombre de una gran coherencia, de una gran valentía. Estábamos en dictadura y Beto fue un actor de Los Prohibidos, donde incluso pasó secuestro y exilio. Estábamos en víspera de elecciones cuando me llegó la amenaza de la AAA y no me quedó más remedio después de 4 días que irme. Estuve en México. Para mí fue extraordinariamente significativo. Carolina Lozada sigue sumando papelones. Pero vos, Carolina, ¿le crees todo a Adorni? ¿Todo? Las jubiladas, el Garuba, Perdón, ¿él fue el que dijo me deslomo trabajando? Deslomo, mi amor, es el que se levanta 2:30, 3 de la mañana, toma 3 colectivos, 4 trenes para llegar al otro extremo de la ciudad para laburar y vuelve tarde, cansado, arruinado y tiene una familia. Eso es deslomarse. Fue increíble, ¿eh? Una multitud participó del show del cura DJ en este homenaje al aniversario del fallecimiento del Papa Francisco. La interna más berreta de la historia. Javito tomó partido. Una trifulca tuitera, todo de muy baja monta, la verdad, ¿no? De muy bajo nivel. Yo calculo que al menos el 90% en La Libertad Avanza es increíblemente tibio, puto y cagón. Yo no me pienso ni me voy a pelear con Lilia ni con Dan. Y yo para eso lo hubiera votado a Macri. Lilia tiene razón. Muchas veces, con toda la intención de ensuciar, llaman a personas a opinar, sabiendo la respuesta que muchos usan para ganar cámara, como si fuera parte de La Libertad Avanza, aún sabiendo que no lo son. Me parece que no es un vocero autorizado para hablar del tema. Creo que no. Cabra, ya es medio insostenible el nivel de agresión. Hay que olvidarse que Pareja se metió con el vaginón de Karina. Maldición, arranca otra semana de Adorni. Va a ser una semana de movida en la justicia para Manuel Adorni, porque en los tribunales de Comodoro Pi siguen declarando parte de estos actores, ¿no? Que conocimos en una trama que seguramente habla de posibilidades de compra de diferentes propiedades. Hace más de un mes que está siendo cuestionado por los gastos de su vida personal que no condicen, al menos con lo que ha presentado en las declaraciones juradas. ¿Quiénes bancaron a Manuel Adorni en este proceso y quiénes no? Maldición, ha sido un fin de hermoso. Tampoco tenemos que apoyar las sociedades anónimas, sobre todo TN, La Nación Más y toda esa banda de mentirosos. Chao, hasta luego. Bueno. Alguien que enturbia sus sentidos para tener lugar en la balanza de las brutales risotadas hemorragias, de la pavada celestial de la avalancha. Pinta mal las cosas para él, mi viejo, pinta mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Arranca 11:11 en esta nochecita ideal para quedarse con nosotros, lluvioso,
está feo, húmedo, ideal para que disfrutes de este equipazo, de los invitados que tenemos. Ya está ahí Mariano Recalde listo para charlar con nosotros, para charlar, debatir, aprender, disentir, discutir y todas esas cosas que tienen que ver con este programa. ¿Todo en orden? ¿Cómo les va? Sí, muy bien, todo en orden. Tenemos Creo que gente... el que mejor está es acá el compañero de mi izquierda. ¿Por qué? Pregúntale. ¿Por qué estás mejor que nadie? Y porque el Boca le ganó a River, Ahí va. porque el padre Guilherme hizo un gran show en Ahí la va. Plaza de Mayo para los católicos. Y porque vino Mariano Recalde, que es una persona que me cae muy bien. Muy bien, o sea, por eso es suficiente. Grandes motivos grandes. Vamos a tener un poquito de todo lo que está diciendo Mati a lo largo del programa, así que a no perdérselo. Además de la gira de Milei, y veías recién en el programa que terminaba este show que había dado Cantando Libre. Sí. En Israel. Sí, polémico. está bueno porque le trae tranquilidad a las familias, ¿no? Sí, Uno sí. capaz no llega y de golpe ve que el presidente cantó un temardo de Nino Bravo y dice, Bien, bueno, exactamente lo que está voté. ocupado en lo importante. Sí, sí, menos ¿No? mal, dice la Sí, gente. claro. Pero además, ¿dónde, cómo, no? O todo. sea, ¿En qué momento? Sí. ¿En qué momento de la historia? Sí. Israel hoy es un estado terrorista, entonces eso es realmente grave. Hizo un par de cosas más además de cantar, ¿no? Por ejemplo, hizo una apertura de cielos para una línea aérea israelí que va a empezar a volar a la Argentina, o sea, va a haber aviones israelíes en los aeropuertos argentinos. Y se abrazó con Netanyahu, nada más y nada Sí, menos, claro. ¿no? Recibió premios también, Con ¿no? un Como criminal de guerra, corresponde. recordemos, ¿no? Netanyahu, Bien, de criminal de todo. guerra, acusado por las Naciones Unidas. ¿Resumen? Vamos. Malas noticias para Milei. En 2 días debe volver a su odiada Argentina. Yo soy judío. Milei es un farsante. Primero, no es judío, nunca hizo el proceso de conversión. Yo soy judío y voy a liberar al pueblo judío. O sea, desde este lugar. La gira de Milei por Israel volvió a dejar postales parecidas a la que en los últimos tiempos habíamos conocido, ¿no? En una previa estuvo en el Muro de los Lamentos. Allí, por supuesto, compartió su emoción. Esto dejó un tendal de memes a lo largo de todas estas horas. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, y ahí. Marca estas relaciones tan contundentes junto a Netanyahu, de un Milei que parecía como en otro planeta, ¿no? Allí está el encuentro. Primera imagen que se difunde. Senadora Karina Milei también, los dos ahí, pulgares en alto. Es el único mandatario de todo el mundo, el único mandatario de todo el mundo que ha venido para celebrar la independencia del Estado de Israel. Nos congregamos aquí para darle inicio a algunas iniciativas importantes para profundizar la amistad entre nuestras dos naciones. A partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv, y nuestras naciones estarán más cercas que nunca, profundizando un lazo inquebrantable entre dos países que supieron estar el uno para el otro cuando el destino lo demandó. Ahí lo tenés al pelotudo. Javier Milei has that quality every time he visits Israel. It's right before something very big happens. I don't know. No, I didn't tell him last time. I did not tell him last time. I give you my word. And I don't know what I can tell him now because who knows what tomorrow or the day after tomorrow will bring. Y muchos también reclaman la presencia del presidente aquí, en la Argentina, cuando tiene infinidad de problemas y situaciones. Lo que vamos a probar es que el capitalismo es una máquina divina para generar prosperidad y para estar más cerca del paraíso. Y por defecto, digamos, todos los valores que son los del socialismo, que es la envidia, que es el odio, que es el resentimiento, que es el trato desigual frente a la ley y hasta la vulneración de la vida misma,
conduce a la miseria. Deja postales que hoy son totalmente reprochables, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el presidente allí dando este tipo de shows? Con determinadas culturas no vamos a poder convivir. Con determinadas culturas no vamos a poder convivir. Porque si nosotros respetamos el derecho a la vida, no podemos convivir con quienes nos quieren matar. Cuando tiene que resolver muchos de los inconvenientes que tiene la Argentina, bueno, hubo también ahí paso para el canto. El eje central es, a mí como economista profesional, en mi otra vida, por decirlo de alguna manera, porque ahora me dedico a otro negocio. Yo, digamos, trabajaba para un empresario muy importante. Milei estuvo afuera del país 1 de cada 7 días de los que gobernó. Este es el viaje número 35. Bueno, aparte del trabajo también es que viaje. Es interesante porque yo odio viajar. 111 días fuera del país desde que es presidente. Jamás en la historia argentina un presidente ha hecho semejante cantidad de viajes sin conseguir nada para el país, ¿no? Y loco, pónganse a laburar, loco. ¿Ok? El país lo necesita. Vaca de bajo, forros. Son 5 millones de dólares de gastos en hoteles de 5 estrellas y demás, y 12 millones si le sumamos los costos del avión presidencial. Viva la libertad, carajo, y Am Israel Hay. Bien, bienvenido Mariano, gracias por estar con nosotros. Mariano Recalde, senador nacional por el Partido Justicialista. ¿Qué te pasa cuando ves? Nada, una mezcla esta es la última, digo. Una mezcla de vergüenza ajena, de indignación, te da bronca ver exagerando, ¿no? Como la fe de los conversos, ¿no? Exagerando esos lamentos en el exterior y despreocupado por lo que pasa acá en la Argentina. Que están las cosas cada vez más complicadas, que la gente sufre muchísimo las consecuencias de su plan económico, que no entiende lo que es no llegar a fin de mes. Lo escuchábamos decir que la gente, es mentira que la gente no llegue a fin de mes, porque si no habría cadáveres por la calle. Dijo eso literalmente. Más de una vez. Y es desconocer lo que es que no te alcance la plata a fin de mes. Llegás, claro, llegás endeudándote, llegás privándote de cosas, llegás cambiando tus hábitos. Comiendo fideos todos los días. Comiendo fideos. ¿Qué es lo que más te preocupa en este contexto? ¿Eso? ¿La realidad social? Absolutamente. La pérdida de trabajos y la pérdida de calidad de vida de la gente que trabaja también. No solamente la que no consigue trabajo, la que perdió el trabajo, que es cada vez más. Ahora se conocieron las cifras. Desde que está Milei, 300.000 puestos de trabajo registrados menos. Y mira que nos prometieron una y otra vez que con la ley base, que con la reforma laboral, que con el RIGI, que todo eso iba a generar inversiones, y lo que se genera es cada vez menos empresas. Están cerrando a un ritmo de, Rulo, decime vos bien, pero 30, 40 empresas por día. Y la aceleración del último mes, 2.000 empresas, es el doble. Sí, sí, desde enero se aceleró ese ritmo, sí. Y, o sea, nos preocupan las empresas, nos preocupan los trabajadores, nos preocupa la Argentina. No vemos salida, además, no vemos que esto sea un esfuerzo porque y después hay una luz al final del túnel, como nos decían en el macrismo, o viene el segundo semestre. Sufrir para qué, ¿no? Sí, Claro. y todo el tiempo de vuelta, ¿no? Nos psicopatean con que el problema es que hay trabajadores con muchos derechos, que el problema de la Argentina es que los glaciares impiden que se desarrolle la minería, ¿no? Entonces la culpa la tiene siempre la gente, el medio ambiente, el Estado que cobra impuestos. Eliminaron el impuesto, bajaron los derechos laborales, están flexibilizando las reglas ambientales y no se crea un puesto de trabajo. Cuando siempre creímos que no es con el sacrificio de la gente. En todo caso, que empiecen a hacer alguna vez el sacrificio de los que más tienen.
Nunca le piden sacrificio a los que más tienen. Otra vez, la teoría del derrame con otras palabras, pero hay que ayudar a las grandes corporaciones, a las empresas extranjeras que quieren venir a invertir, sacrificándonos todos. No llegan las inversiones, no se crean puestos de trabajo, la gente la pasa mal. Pero hay autos de lujo. Eso sí. Eso sí. Por lo menos con menos impuestos. Perdón, menos impuestos a los autos de lujo, porque la reforma laboral, que muy pocos la conocen entera porque se trató de manera express. Bueno, pero hay una parte que no tiene que ver con lo laboral. En la reforma laboral metieron artículos de reforma impositiva, sí, ¿no? Que algunos se pudieron dejar de lado, como era quitarle impuestos a las ganancias a las grandes empresas, a las sociedades anónimas que más facturaban. Eso a pedido de los gobernadores. Pero lo que sí quedó fue la quita de impuestos a la gente común que compra embarcaciones de lujo, aeronaves. ¿Gente común? Claro, autos de alta gama. Nosotros, no te hagas el tonto. Sabemos el yate. Les bajaron los impuestos. Ahora podemos comprar ¿Cómo? ¿No te das cuenta que te embarcaciones, aeronaves? Bueno, otras que están muy necesitadas, las empresas que proveen servicios de telefonía celular o satelital, ¿no? Pobres, no llegan a fin de mes. Entonces, a esos les bajaron los impuestos. ¿Bajó la tarifa de internet o cable? ¿Alguno le bajó? Todos los meses. Y no toquemos el tema porque estamos todos muy enojados. Bueno, con la reforma laboral no pagan impuestos. Hablas de reforma laboral, vamos a ver un fragmento de un cruce que se daba con Pato Bullrich justamente hablando del tema. Yo les quiero pedir algo. Estamos sacando un montón de leyes y la verdad que con acuerdo, y agradezco al senador Vichy y a todos los que acompañan los proyectos del Ejecutivo, y también nosotros acompañamos proyectos que presentan los senadores de otros bloques, especialmente de la Unión Cívica Radical. Pero les quiero decir algo. Ahora las leyes ustedes las tienen que convertir en realidad. La modernización laboral ahora está en manos de las empresas. Hagan sindicatos por empresa, anímense a contratar trabajadores que tienen un 70% de descuento en las... anímense a armar lo que hoy es muy, muy importante, que es esta capacidad de poder tener el FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral. Háganse dueños de las leyes. Inocencia fiscal, saquen los dólares de los colchones de la caja fuerte, llévenlas, inviertan que la Argentina hoy tiene estabilidad. Bien, segmentito que se daba en la AmCham, ¿no? Que expliquemos un poco qué es tremendo lo que de confiesa. empresarios Es tremendo americanos. lo que confiesa en ese discurso. Primero dice, anímense a crear sindicatos de empresa, a los empresarios. Los sindicatos... está incitando a los empresarios a que violen la ley, a que violen normas internacionales. Los sindicatos tienen autonomía y los crean los trabajadores para defenderse de las empresas. No son las empresas las que tienen que crear sindicatos. Esta ley busca eso. Que haya sindicatos amarillos, se llaman. Sindicatos amarillos, los sindicatos de empresa. ¿Existen en otros lugares del mundo? Claro que existen sindicatos amarillos, creados por los empresarios. Con personal de su confianza, crean un sindicato y negocian con ellos mismos. Claro. Se llama corporación. No, pero claro. Existe, están estudiado en muchos países. La Argentina siempre tuvo un modelo sindical fuerte y poderoso que más allá de los dirigentes, siempre sirvió para defender los derechos de los trabajadores. Sí, y aparte hasta la actividad que más cuestionada pueda tener la dirigencia sindical, tiene un convenio que se negocia paritarias, que si ahora no logran corregir mucho porque este gobierno de la libertad no permite las paritarias libres. Liberó todos los precios, menos el de los salarios. Claro. El salario tiene un tope, no escrito, pero que el Ministerio de Trabajo no homologa. Al principio era un 1% por mes y ahora 2%. Todos los meses hay más de 2% de inflación. Y no les dejan a los sindicatos negociar más de esa suma. Después dice otra barbaridad, ¿no? No hay libertad de mercado. Contraten trabajadores con 70% de descuento. Le faltó decir 2 por 1. ¿Cómo es eso? El trabajo dejó de ser una mercancía hace 100 años por la lucha del movimiento obrero mundial. ¿Qué es eso? Se creó la Organización Internacional del Trabajo, que una de sus premisas es que el trabajo no es una mercancía. Y esta tipa dice, contraten con 70% de descuento, ¿no? Porque no van a tener que pagar indemnizaciones por la las FAL, moras. eso que dice el FAL. ¿Qué El FAL es un desfalco, es un afano, es un curro enorme. ¿Vos te acordás lo que eran las AFJP? Sí. Bueno, es algo parecido, pero para que los empresarios se ahorren
las indemnizaciones por despido. Es un mecanismo, en lugar de para ayudar a contratar gente, para ayudar a despedir. Como las empresas están cerrando y tienen que echar gente, y siguen echando, por más que Patricia le diga, contraten, anímense, tienen todo barato, 2 por 1, no contratan. ¿Por qué? Porque la economía está mal, porque no hay ventas, porque se cae la industria, porque abrieron las importaciones de una manera indiscriminada y la competencia desleal está destruyendo a muchísimas empresas. Recién decíamos los números. Y entonces crearon este fondo de asistencia laboral. Es un fondo que se crea con una parte del aporte que tienen que hacer los empresarios para la ANSES, para las jubilaciones, desvían un porcentaje que primero era del 3%. Qué casualidad. En este gobierno el desvío del 3%, como un karma. Y cuando empezó el chiste lo cambiaron por 2,5 para que no sea tan alevoso. Bueno, pero 2,5 en las pequeñas y 1% del aporte que hacen las grandes se desvía y va a una cuenta de las empresas que administra una administradora. Todavía no se constituyeron, pero vamos a ver quiénes son los dueños de esas administradoras, que van a administrar alrededor de 2.000 millones de dólares por año, o sea, 2.000 el primer año, 4.000, 6.000, que debería tener la ANSES para pagar jubilaciones, y le van a tener esas empresas privadas que la van a timbear y cada tanto le van a tirar a los empresarios que despidan una partecita de la indemnización. ¿Esa parte está parada por la justicia? No, está todo parado por la justicia. En este momento. Sí, esa parte también. O gran parte, sí. Por los que dicen que la CGT no hace nada, la CGT está haciendo bastante mucho, pero ¿no? hay algo peor, es que quisieron hacer un persaltum a la Corte. Pero la Corte no se los aceptó al persaltum porque había una falla técnica. Los patrocinios legales no estaban bien el registro del patrocinio legal, matriculado, no estaban matriculados. Una locura. Un error grave de los abogados del Estado. Los abogados del Estado. Pero además este fondo no es para todas las empresas, es fundamentalmente para las grandes. ¿Por qué? Porque vos vas a poder ir acumulando, en el caso de las pymes, el 2,5% de la masa salarial todos los meses y de ese fondo pagás una indemnización. Para pagar una indemnización de 5 años de antigüedad, una empresa que tiene 4 empleados, tiene que esperar 8 años para juntar 5 sueldos en ese fondo. En cambio, una grande, que tiene 1.000 empleados, aunque solamente se puede sacar el 1%, en un mes ya tiene 1.000%, son 10 sueldos. Ya puede echar 2 trabajadores con 5 años de antigüedad. Y aparte la puede timbiar. En el primer mes. Tiene 2 despidos gratis. Todo con guita que debería ser para las jubilaciones. Todo con guita que es del ANSES. Claro. Pero ¿y qué va a pasar con las jubilaciones? Si esto avanza, ¿qué pasaría? Y se siguen desfinanciando, porque esta ley desfinancia de esto brutalmente. Le saca 2.000 millones de dólares por año directamente. Pero después se desfinancia porque esto de contratar con el 70% es por la quita de aportes y contribuciones patronales. Se desfinancia el ANSES. Después se desfinancia porque hay 300.000 empleos registrados menos, 300.000 aportantes menos. Y después se desfinancia porque los que quedan aportando tienen cada vez menos poder adquisitivo. O sea que el sistema previsional ya lo están reformando, ya lo están vaciando. Por eso los jubilados que cobran el bono de 70.000 pesos está congelado desde hace 2 años, cuando la inflación de estos 2 años me parece que ameritaba duplicarlo o triplicarlo. ¿Te imaginas que es un poco la previa para mandar una reforma previsional después? Digo, de financiar todo esto para después en X cantidad de tiempo decir, va a quedar plata del ANSES. Hagamos otra vez una ley de AFJP que cada uno se aporte para sí mismo y otra vez otro curro, porque es un negocio financiero brutal este y el de las AFJP. Ahora, ¿cómo se sale de este esquema? Ganando las elecciones el año que viene. Y reformando todo otra vez, volviendo a poner las cosas en su lugar, volviendo a hacer lo que hizo Néstor Kirchner, convocar al Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, aumentar los salarios, aumentar las jubilaciones, liberar las paritarias para que los sindicatos puedan negociar, proteger la industria nacional, promover el desarrollo de nuestras empresas y no abrir para que Temu y todas las cosas entren en los productos de afuera. ¿Hay 2027? ¿Se puede? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. La gente, vi encuestas, qué sé yo, pero lo percibo en la calle. Además estoy caminando el país. Estoy recorriendo varias provincias y el sentimiento es el mismo en todos lados. No se llega a fin de mes, están cerrando empresas, no ven futuro. La gente quiere ya un gobierno distinto. No, inclusive les agrego algún dato del día de hoy.
que marca el fracaso de esta política que la propia Patricia Bullrich quiere impulsar y llamar a invertir a tipos que no ven negocio en invertir en un país que no tiene consumo. Hoy, con los datos de la balanza comercial, es como que en las importaciones ya también se le agotó un proceso. Dejaron de crecer las importaciones. Y donde más cae es en bienes de capital, insumos para la industria. Claro, eso desapareció. Y esto hasta ahora no bajó los precios. Pero no funciona nada. Maquinaria. Es la primera vez en la historia. No vende nada a nadie. Claro, exacto. Bueno, pero falta de inversión, también, inclusive en empresas muy concentradas. Es la primera vez en la historia que tenemos inversión extranjera directa negativa. Exactamente. O sea, no solamente no llegan inversiones, sino que se van inversiones. Sí, está sin ir más lejos, ¿no? Pero un montón de casos tenés. No, pero además Exxon, Procter & Gamble. Con Rigi, con reforma laboral, 2 reformas laborales. Eso no sale en la tapa de ningún diario. No. Eso también es, salvo contados medios de comunicación, Obvio. Eso no te lo cuenta nadie. Que Y también que Boca le eso ganó a es... River tampoco sale en la tapa del diario. Claro, bueno, tampoco. Sí, Claro. después vamos a hablar de eso, sí. Pero digo, también hay como un entramado tanto una buena noticia comunicacional. Pero no sale en la tapa del diario. Cada tanto es una buena y no sale. A favor de Riquelme, no lo sacan. No, claro. Pero digo, no sale en ningún lado, que eso también es Pero la gente lo percibe, y por abajo se va generando. Sí, por suerte un hay efecto medios dominó. como este que sí lo cuentan. Hay un efecto de contagio, un efecto de la gente ya empieza a hablar. Y así, la gente lo percibe, Mariano, pero ¿está la expectativa ya de que hay algo distinto en lo cual volver a confiar? Bueno, eso está en construcción. Sí, la alternativa política la tenemos que construir. Todavía está desordenado, todavía está disperso, pero ya se va a encauzar y ordenar. Yo no tengo la menor duda, lo hicimos en otra oportunidad, lo vamos a volver a hacer. ¿No tenés la menor duda que se va a encauzar en este sentido? Es decir, sí, por el lado de una propuesta peronista que recupere lo mejor de nuestros gobiernos. Va a haber que enfrentar mucho. Sí, el otro día lo hablaba con vos. Tenemos que lograr que la gente nos vea como los hacedores de nuestros mejores gobiernos y no como repetidores de lo que fue el Bueno, lo que nombraste peor recién gobierno. de Néstor casi me hiciste emocionar, porque me hiciste acordar a cuando era chico y me ilusionaba con Néstor, de cuáles fueron esas primeras medidas que tomó Néstor. La primera que dio... La primera fue resolver el tema de aumentarle los salarios a los docentes de Entre Ríos. Sí, o sea, en una sola Film medida... cuenta siempre eso. Habló de trabajo, Yo me de acuerdo de salario, haberlo vivido, de la además. educación y con criterio federal. Y después el Consejo del Salario, que nombraste recién también, digo, una serie de Y medidas... derogar la reforma laboral de la Rúa, Banelco. la Con ley unas Banelco, correlaciones de fuerzas hay que acordarse adversas, ¿no? quién era la ministra de Trabajo. Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, que viene con la misma receta a buscar resultados distintos. Este Milei es un mentiroso además porque a mucha gente le dijo no se puede esperar resultados distintos con los mismos de siempre, por eso, y gobierna lo mismo de siempre. Santilli, Caputo, Bullrich, Sturzenegger. Bueno, vos la tenés en el Senado, convivís en el Senado, ¿no? Con Patricia con Bullrich, Patricia, convivo. con Pato. que podrían ser competidores para ver quién puede ser el nuevo jefe de gobierno también, ¿o no? Seguramente se estarán en la cabeza de ellos esas ambiciones que no sé, para mí no van a poder caminar por la calle. Hablabas de internas dentro del peronismo y de cuestiones que hay que ordenar. Sucede también a partir de, lo miro a Yami porque Yami ha disfrutado este fin de semana haciendo un raconto de lo que han sido las discusiones y peleas dentro de lo que es la Libertad Avanza. Se alimenta de eso. Comiendo pochoclos. Sí, claro. Sí. Está feliz. Se alimenta Visiten de las eso. redes de Yamil que te hace todo un análisis, unos resúmenes increíbles. Pero ¿sabes qué? Acá la producción de 11-11 hizo lo suyo. Mira. La interna más berreta de la historia. Javito tomó partido. Una trifulca tuitera, todo de muy baja monta, la verdad, ¿no? De muy bajo nivel. No hay plata. Yo calculo que al menos el 90% en la Libertad Avanza es increíblemente tibio, puto y cagón. Yo no me pienso ni me voy a pelear con Lilia ni con Dan. Y yo para eso lo hubiera votado a Macri. Mauricio Macri, ¿qué tal? Este quilombo lo hicieron ustedes. La armadora es Karina. Todo lo que venimos haciendo durante todo este tiempo. Hay algo ahí no dicho con respecto al caso Adorni, de que Karina lo banca, y algunos empiezan a decir, che, es un dolor de bolas tener a Adorni acá, córranlo, porque Karina lo banca. Hasta acá.
Nosotros no vamos a bancar lo que no haya que bancar. Interna hay. Primero, ustedes a una persona como Nicolás Márquez generalmente la citan para insultarla y maltratarla. Le piden una opinión solamente porque les sirve que dé este mensaje sobre Adorni. Todo el mundo lo desprecia. Las bases libertarias y los opositores al gobierno. La mayoría de los diputados está hablando, no puede ser que los llamen para opinar sobre lo que opinan los senadores y los diputados de La Libertad Avanza, es una barbaridad. Yo lo aprecio un montón menos mal. a Nicolás, porque en muchas cosas coincidimos. Pero la verdad es que no es una interna, porque es el biógrafo de Milei. Jaboto hace una hora retuiteó este mismo recorte que acabamos de ver de Lilia y puso: Lilia tiene razón. Muchas veces con toda la intención de ensuciar llaman a personas a opinar sabiendo la respuesta que muchos usan para ganar cámara, como si fuera parte de La Libertad Avanza, aún sabiendo que no lo son. Me parece que no es un vocero autorizado para hablar del tema. Creo que no. O sea, es un ciudadano más al que llaman a preguntarle como si fuera un dirigente del movimiento, y no lo es. A ver, primero, Lilia, yo te lo pido con sinceridad. Calmémonos un poco, ¿viste? Porque no es... A ver, la opinión de Márquez... a mí me decís que me calme. Sí. Bien así los pochoclos dulce te gustan, ¿no? Me encantan, dulce. Adivinó el gusto. Yo incluso le llegué a pedir la renuncia, digamos, a Pareja después. No pasó, lo mantuvieron. Entonces ahí como, Jaboto no nos banca, ¿qué onda eso de las fuerzas del cielo? Y por el otro lado la sospecha de que Jaboto ya no decide nada y lo decide todo Karina. Merengue nuclear 2035, cabra, ya es medio insostenible el nivel de agresión. Hay que olvidarse que Pareja se metió con el vaginón de Karina. Bueno. ¿Por qué no echás a Pareja? De una. Respuesta: porque no podés cambiar de caballo a mitad del río. Si al tipo lo jodés, se te retoan los otros. Sí. Yo te voy dando textuales de lo que le dice Milei a las personas que lo consumen. Que los Menem estén afanándose hasta las canillas de los edificios públicos no es culpa del periodismo, Javier. Que todos dentro del gobierno estén peleados no es culpa del periodismo, Javier. Que la economía no arranque no es culpa del periodismo, Javier. Que el gobierno haya querido meter al hijo en la corte no es culpa del periodismo, Javier. Que se peleen con la vicepresidente no es culpa del periodismo, Javier. Un oyente se preguntó, palabra más, palabra menos, si Sebastián Pareja tenía relaciones íntimas con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Che, Sarugui, ya con esto de Pareja, ¿vos crees que el chabón se debe a Karina o algo? ¿Qué? No, pará, pues. Estás loco, Nada más, mirá, si voy a opinar, qué sé yo, me chupo un huevo, ¿Para qué lo ponen en el aire, chicos grandes? Presidente Milei fingiendo demencia, fingiendo que nada está pasando, haciendo de cuenta que todo se va a solucionar y en realidad no se da cuenta que su hermana probablemente esté llevando al precipicio a su gobierno. Milei dijo que es muy obediente a usted, que es su hermana, que la escucha, que considera lo que usted le dice. ¿Es tal cual así? Sí. ¿O duro de roer? No. Es muy aplicado y sí, hace caso. Tenía mejor, pero ponía como unas ondas al agua. Estás al aire, Federica. No, estoy Estás al aire, te aviso. Periodismo vergal. Está bien. Opino. A mí me parece que hay algo, como si todo esto no fuera lo suficientemente divertido en sí mismo. Además hay un montón de extrapartidarios ya de La Libertad Avanza. Por ejemplo, el Presto, que es el chico de ojos claros que veíamos ahí a los gritos. El que manejaba el Falcon Verde. Sí, es un muchacho que, entre otras cosas que hizo en su vida, fue primero militante de Macri, después fue militante de Milei y hace tiempo que ya se había peleado con ellos, que no banca el gobierno. Pero aprovecha este quilombo de hecho, para es el meterse a pelear igual. ¿Es el exnovio? No, el Presto no es exnovio de ¿cuál era? Lilia. Danan. Danan. ¿Es otro? Hay un montón que son muy parecidos, claro. Esto se lo digo a la gente que está en casa, y todos transmiten cosas constantemente desde algún lado. Entonces todo es como muy similar, porque tienen como looks similares, son en general muy vehementes, bastante violentos muchas veces, insultan mucho. Claro, exactamente, apelan siempre a figuras fálicas, todo más o menos es lo mismo. Ahora, tiene razón Lilia en algo, ¿no? A ver, bueno,
Tienen razón cuando ella le dice a Majul, ¿por qué le dan entidad? ¿No? Hay una cosa del periodismo de darle entidad a alguna comunidad libertaria, sobre todo digital, porque Lilia Lemoine te gustará, no te gustará, pero es legisladora. No sé qué pensamos, Mariano, si te querés meter en esto. A mí no, a mí tampoco. Pero ahí igual... A mí tampoco. Pero la mina tiene, la Lilia tiene un... no, perdón. Se me metió el lenguaje digital. Lilia tiene un cargo legislativo. O sea, esto era una lista y la votaron, ¿no? O sea... Sí, pero ahí hay algo que para mí es importante, porque uno ve esto desde otra perspectiva y uno dice, bueno, al final son 5 tuiteros peleándose o es una discusión por Twitter, qué sé yo, y pareciera no ser tan importante. Hay que contemplar que es un presidente que pasa 10 horas por día en Twitter. Entonces, eso desde luego. Para ellos es importante, porque aparte... Muchos de estos pibes de las fuerzas del cielo, los que hoy están siendo corridos, son pibes que uno no coincide en absolutamente nada, pero que en 2018, cuando nadie conocía a Milei, estaban haciendo un programa en una radio marginal diciendo aguante Javier Milei. Entonces, ¿por qué es importante al fin y al cabo esto, más allá de que a mí me divierta? Porque es una interna fuertísima, ya a cielo abierto en el gobierno, entre la gente que lo bancó desde el principio y la gente que se sumó después. Y eso, pase en el gobierno que pase, con los matices políticos que sean, es trágico, porque implosiona el gobierno desde adentro. Pero ¿y por qué están peleando, básicamente? ¿Qué es lo que se discute, más allá de la vehemencia? Y por cargos. ¿Qué es lo que pasa cuando... Y cuando no solo asume, eso, porque esencialmente por poder. Hay una cuestión también que es, yo tengo razón. No, eso no. Sí, para mí sí, Para mí sí. Para simplificarlo, cuando Milei asume el gobierno, divide todo el poder que él podría tener, que es poco, porque mucho de eso se lo entrega a emisarios de corporaciones, llamale Sturzenegger, llamale Caputo. Lo que él tiene divide el partido, o sea, la parte más política, se la da Karina Milei. Y la parte de gestión se la da Santiago Caputo. Le da la FIP, le da la aduana. ¿Cuál es más importante? No, son las dos importantes. Okay. La CIDE. Son las dos importantes. La CIDE. Okay. ¿Qué pasa? Con el tiempo Karina empieza a ganar lugar, empieza a echar gente. De hecho, el jefe de gabinete se fue porque Karina quería que se fuera y puso a Manuel Adorni. Entonces, el gran mojón fue el armado de listas en la provincia de Buenos Aires. Pero para no entrar en detalles engorrosos, lo que sucede concretamente es que ese gobierno que era mitad y mitad, hoy Santiago Caputo está acorralado contra la pared. Milei no lo puede echar porque no tiene gente. Porque cuando decíamos, che, esto es un tipo que gritaba en televisión, se necesita algo más para gobernar un país, estoy dejando de lado la ideología, ¿eh? Se necesita algo más, Milei no lo tiene. Bueno, hoy está en esta situación. Si Milei lo corre a Santiago Caputo, tiene que traer a alguien que le aporte toda esa gente que sepa gestionar un Estado, más allá de que sea de la manera que a nosotros no nos gusta, pero que sepa gestionar un Estado. Y para mí lo único disponible es Macri. Milei está salvando al pueblo judío. O sea, bueno, es cierto que está liberando al pueblo judío. ¿Cómo ves vos esta interna, acostumbrados a ciertas internas políticas? Desde afuera uno disfrutarla, entretenerse, es trágico, porque desnuda lo que vinieron a hacer, que no es a mejorarle la vida a la gente. Desnuda que se están matando por los cargos, por los negocios. Yo coincido con Yami en ese sentido. No hay una discusión ideológica detrás. Ahora pueden algunos hacerse los más honestistas y ofenderse con los escándalos de corrupción de Adorni, pero creo que lo que esconden es que fueron corridos de las listas en la última elección. Y muchos de esos sacaron créditos en el Banco Nación. Y que si tenían la oportunidad de hacer algo nuevo, distinto, porque era gente que nunca había estado, tienen lo malo de no haber estado nunca y lo malo de los que estuvieron siempre hace mucho tiempo, los vicios de las dos cosas. Me parece que están chocando a la Argentina. En un año y medio. Una cosa que decía Cintia recién, ¿cómo era que decías que vino a salvar el pueblo judío? Bueno, él dijo que iba a liberar al pueblo judío. Yo le anoté la frase, dice, soy judío. Primero, dice Javier Milei. Y voy a liberar el pueblo judío desde acá. Y estaba hablando en Neura, el canal de Fantino y Tronco. Es decir, yo le digo a los judíos, quédense tranquilos que Javier Milei está liberando al pueblo judío desde Neura. No. Sí, no, además... Es realmente muy impresionante. Sería gracioso si no fuera, dramático, ¿no? Insisto, en este contexto, con un genocidio en tiempo real, naturalizado, con declaraciones cada vez más... Mientras atacan al Líbano. Volviendo a ese viaje, ¿a qué fue exactamente? ¿Hubo algún móvil económico, Rulo? ¿Hubo reuniones? No. Porque en general el pretexto es nos juntamos con empresarios y estamos trayendo inversiones. Sí, y la excusa sigue siendo suelen ser esos. El tema de los negocios con Israel, también hay algunas cuestiones
que tienen que ver con interés económico y también cosa turbia de los negocios con Israel, que también hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho comentario, no voy a hablar de nada en concreto, pero siempre hay alguna cosa. Hay rumores, habladurías. Que no queda clara, tampoco se explica. Pero aparte de decir con algunas culturas, con determinadas culturas no vamos a poder convivir. Y aparte en Argentina, que todas esas culturas conviven. Tienen asociaciones de fomento, tienen clubes de fútbol. Es decir, el pueblo armenio, el sirio, el libanés, todas esas culturas que él no quiere, tienen clubes de fútbol, tienen asociaciones de fomento, viven... Centros de salud. Centros de salud, viven en el 11 todas mezcladas, porque vos vas al 11 y están los árabes, los musulmanes, los judíos, los argentinos, los bolivianos, todo el mundo está conviviendo. La calle de Palestina se cruza con Estado de Israel, en la ciudad de Buenos Aires. Es un país de paz, Argentina. Claro. ¿Con qué cultura no nos vamos a mezclar? Si son todas las culturas argentinas. Es que yo creo que Milei, hoy lo charlábamos en la radio, Milei no parece argentino, o sea, no se muestra como argentino, pareciera no pensar como argentino, o sea, es un grado de cipallismo nunca visto. Aparte no tiene eso que acaba de describir Mati, es la vivencia de los argentinos con respecto a la integración. Y es uno de los... Y es como que él no lo siente eso. Evidentemente no, por lo menos no lo expresa. No, hay culturas que no podemos aceptar. ¿Cuál cultura no puedes aceptar? Con determinadas culturas cultura no vamos a poder convivir. Yo nací en Lugano y ahí está el centro libanés donde juegan al básquet y está en Lugano. Es decir, ni siquiera que te digo que está mezclado. ¿Sabes lo que pasa, Mati? Acá nunca hemos calificado de terrorista a nadie por el origen de su cultura. Por supuesto que no. No, pero por eso es entonces, lo que yo quería meter, incluyendo y cuando hablamos de Estado terrorista, estamos hablando del Estado de Israel y el responsable del Estado de Israel. Pero no con los judíos. No, si Argentina es el país que cuarto país del mundo que más judíos viven acá. Israel condenado por genocidio. Claro, y si hay algo que dice, bueno, acusado de crímenes de guerra. Con el pueblo judío. Sí, ahí compartimos con el pueblo judío. Nosotros tenemos que sufrir a Milei y ellos en Netanyahu tenemos un problema bastante similar. Y agrego algo más. Juan Domingo Perón fue el primer país de Occidente que reconoció el Estado de Israel como un Estado soberano. Sí. Es decir, que Argentina es un país que primero que nadie reconoció el Estado de Israel. El primer ministro judío. Y el primer ministro judío tuvimos. Entonces, ni siquiera antisemita, no pueden decir nada. No, por eso déjenme incluir a Mariano en mi preámbulo. ¿Está de acuerdo, Mariano, no? En cuanto a que uno de nuestros orgullos es que somos un país que incluye. Y me parece que además, vos habiendo participado de un gobierno que ha tenido una política exterior tan diferente, debes ver ciertas cuestiones en estos planteos que son como tan en materia de política exterior puede haber matices, pero hay una tradición en la Argentina que se rompió ahora con Milei. La de promover la paz, posición. La de la neutralidad, la de no meterse en guerras ajenas, ni promoverlas, ni decir que vamos a ganarle y destruir una civilización. La verdad que lo que estamos viviendo en la Argentina es inédito en el peor de los sentidos. ¿Qué decías de Diego? No, es el primo de él, ¿eh? No es primo, no es nada. Es tu primo y ya vienen discutiendo en la mesa familiar hace años, ¿no? No. Decí la verdad. Es tu primo, se llaman igual. Tiene un apellido que es bastante común ahora. La verdad, cada vez hay más. Hay un árbitro de fútbol que se llama Recalde también. Hay muchos. Tampoco tenés nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Pero me discutía que había sido el gobierno de Perón el primero en reconocer el Estado de Israel. Que te reconozca, digo, Recalde esa es un montón, ¿eh? Sí. Porque es más antiperonista que... No, me lo discutía. No, te decía que no. Ah, decía que no. Claro. Porque él todo lo que es un cruzado. Claro. Perón es la encarnación de todo lo malo. Claro, y no te reconoció esa, pero es una evidencia, es algo escrito en los libros de historia. Es el nuevo Fernando Iglesias, ¿no? O sea, no, ojalá. Sí, Fernando Iglesias discutís algo que abrís un libro y ya está, no es tan difícil, porque es diferente un discutir cuestiones que son como abstractas. Hay gente para gente abrir un libro es un montón. Es historia eso, es fácil. Sí, hablando de agenda internacional, vi que estuvieron varios senadores, lo vi aguado nada más, pero hubo varios dirigentes del peronismo que estuvieron en España, en Barcelona, en esta cumbre, qué sé yo. Incluso, no sé si la tenés, Chimi, había una foto de Lula y Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, posando con el cartel de Cristina Libre. Ahí están. ¿Cómo lo quiero a Lula? ¿Cómo te gusta hablar de Cristina Libre? Sí, lo traemos el tema. Lo traemos el tema. Estamos hablando de otra cosa. Lo que pasa es que, estamos hablando de agenda internacional y estábamos hablando hace un rato del 2027. Bien, y digo, gracias. Se complica también. Cuando Cristina esté libre, este programa va a cambiar de nombre y se va a llamar para Cárcel 50. ¡Bueno!
678 te puedes llamar. Mejor, más fácil. Bueno, no, te quería preguntar qué te llegó, porque vos no viajaste, pero qué te llegó, cómo está la campaña Cristina Libre en general también. Yo creo que tenemos que meterle más combustible, más energía a la campaña. Creo que hay que seguir trabajando. Me parece que no podemos asumir naturalmente que la principal dirigente de la oposición, que la presidenta del partido, 3 veces ganadora en una boleta presidencial, 2 veces presidenta y una vice, esté proscripta y privada ilegítimamente de la libertad como está. Me parece que en democracia ya habíamos dicho nunca más a la persecución política, a la utilización de mecanismos para torcer la voluntad popular. Y me parece que la hayan metido presa cuando iba a ser candidata es una manera de coartar la voluntad popular, otra vez. ¿Y hay que ponerle más énfasis, decís? Sí, más énfasis, sí. En parte, la recorrida que estoy haciendo por distintas provincias, hablando de la reforma laboral, y hablar también de no dejar de señalar y de recordar que en gran parte estamos así porque tenemos una democracia deteriorada, una democracia afectada, una democracia limitada, que tenemos dirigentes políticos presos. Hay una sanción a las políticas, no solo a Cristina. En la persona de Cristina están sancionando sus políticas. Lo dijo ella. Claro, no van por ella, van por el peronismo. Y claro, es la historia del peronismo, ¿no? La pregunta que quería hacerte, ¿no hay cierto sector de la política como que parece haberse resignado a eso y haber aceptado Sí. Y también pasó cuando Perón estaba exiliado. Claro. Bueno, hay que construir un peronismo sin Perón. Sin Perón. Algunos peor decían, hay que estar contra Perón para estar con Perón. Qué raro. Bueno, sí, pero difícil de entender, pero pasó en la historia argentina. Sí. Puede atribuirse a confusión en algunos casos, no necesariamente traición. Me parecen tan muy confundidos. Igual Cristina había dicho... Cristina había dicho que cuando ella se retiró en 2015 no iban a ir contra ella, sino contra los trabajadores y contra todo lo que se había conquistado en esa década. No se retiró. Cuando dejó la presidencia. Cuando dejó la presidencia, quiero decir. No es lo mismo. Que fue, bueno, igual la gente votó a Macri, así que más o menos. No. Ella no era candidata, no importa. Pero igual la querían meter presa en abril de 2016, cuando la citaron a Comodoro Pi. Y yo estoy convencido que no fue presa porque hubo una movilización. Sí, famosa. O al 17 de octubre que se plantó en Comodoro Pi a las 8 de la mañana con lluvia y no se movía hasta que no saliera Cristina. Claro, pero lo que ella y en ese discurso, vos sabés que hace poco se cumplieron 10 años. El 13 de abril. 13 de abril. Y volví a ver el video de cuando ella sale de Comodoro Pi y da un discurso en un camioncito de... Yo conducí ese acto. En un camioncito del... ¿Vos conduciste ese acto? Del Grupo Octubre, era un camioncito del Grupo Octubre. Sí, lo puso Víctor y yo conduje ese acto. ¿Te acordás ese discurso? Absolutamente. Hablaba de que teníamos que recuperar la libertad los argentinos. Y dijo que la línea de corte era si la gente estaba mejor o peor. Y le preguntó a la gente, ¿ustedes están mejor o peor? Ese fue el corazón, pero lo rodeó una parte hablando mucho sobre la libertad y la necesidad de recuperar la libertad y que la libertad es llegar a fin de mes, que la libertad es que no te corten la luz por falta de pago. Ella puso mucho hincapié con eso, que le mejoran o empeoran o mejoran la calidad de vida de la gente. Desorganizaron la vida de la gente. Ahí habló del Frente Ciudadano. Claro, ese fue el inicio de Unidad Ciudadana. Claro, ¿y pasaron cuánto tiempo? 2015 estamos en 2026, 11 años ya de eso. 10 años. 10 años. 10 años. Cumplieron los 10 años. Y todo para abajo. En estos 10 años fue todo para abajo. Pero nunca más un presidente se fue aplaudido. La última que se fue aplaudida cuando terminó su mandato fue ella. Y te marca la visión que tiene esa mujer como estadista, porque avisó todo lo que iba a pasar. No, y la planificación de su persecución. Absolutamente. Porque ahí Cristina hacía 6 meses que había ganado Macri, ella la lleva porque Stornelli, que sigue siendo fiscal, y Bonadío, que ya murió, la llevan a declarar en la causa dólar futuro. No se sabía si iba a quedar presa, si no iba a quedar presa, se improvisa un acto por si no y si ella podía hablar. Más de 100, me quedo corta, cientos de miles de personas bajo la lluvia toda la noche. Y ella ahí hace una línea que uno puede leer un montón de cosas de ese discurso, porque no solo fue el origen de lo que fue Unidad Ciudadana, sino que fue un plan, una hoja de ruta de cómo enfrentar al macrismo.
¿no? Que terminó siendo exitosa, más allá de que después del gobierno de Alberto fue un desastre. Bueno, pero incluso con una derrota electoral en la de medio término. Exacto. Claro. Ellos pensaron que con esa victoria en la elección de medio término, que Cristina pierde en la provincia de Buenos Aires, en la general, pues en las PASO había ganado, con Esteban Bullrich, era el fin del kirchnerismo. Para mí una de las principales lecciones... Y hubo 2019. Y una de las principales lecciones que digo, de lo que hay que aprender, digo, a riesgo, humildemente, es que un frente per se no sirve. No sirve un frente porque sí para enfrentar a Milei, en contra de. Hay que ir con decisiones claras. Y una de las decisiones claras, por eso sí hay que hablar de Cristina. Te escuchaba el otro día. ¿Te enojaste? Sí, claro. Te escuchaba el otro día. Imagínate, te lo tenía que decir. En tu casa sola encima. Mandásela, estabas esperando el momento. Te lo tenía que decir, te lo tenía que decir. Le gritaba al televisor. No quise porque después me tergiversan si mando mensajes. Ibas a mandar mensajes por acá y dijiste, te contuviste. Exacto, me contuve, pero dije, yo voy a tener mi oportunidad. Y la razón por la que sí hay que hablar de Cristina es justamente por eso que hay que aprender, porque una de las condiciones, sea cual sea lo que, digamos, la reorganización del peronismo, yo no tengo dudas que él es el único que puede dar respuesta a este presente, como siempre pasó en la historia argentina, es la libertad de Cristina. No se puede pensar en una ecuación electoral si vos tenés el peronismo proscrito. Te lo voy a decir más genérico. No se puede con este Poder Judicial. Ningún compañero o compañera que llegue a la presidencia, mientras tenga este sistema judicial y este Poder Judicial, va a poder gobernar. Y más genérico, hay que hacer justicia. Tiene que haber justicia en la Argentina. Incluye a la libertad de Cristina y muchas otras cosas. Déjame, Rulito, pasar al siguiente tape y después... Sí, bueno, pero tengo que hacer mi trabajo. Escúchame. Me está pidiendo el Chimi que pasemos a Carolina Lozada. Mirá cómo te cambio. Mirá cómo... Bueno, Rulo, a mí me para que no me pelee con Cintia, me cambien de tema. Sí, exactamente. Cambiamos a Carolina Lozada y sus proyectos. Carolina Lozada sigue sumando papelones. Voy a empezar con del tema de las falsas denuncias. Siempre he militado la verdadera causa de las mujeres víctimas de violencia de género, la verdadera causa de los chicos abusados. Me interesa que haya justicia y que la justicia sea real siempre. Lo que detectamos es que hay un problema social hoy de falsas denuncias. ¿Y se sabe cuánto es el porcentaje que existe real de las falsas denuncias? Mira, hay estimaciones, pero no hay datos reales. Concreto. Me interesa que haya justicia y que la justicia sea real siempre. De esto todavía no hay estadísticas confiables. Entre nosotros, Trajito de papel. Primero que podés deducir por las estadísticas y por las cuestiones que son datos. No hay datos reales. Concreto. Decretás que el padre abusó. Además, Juana, puede ser duro. Es algo que tenemos que cambiar. Cuando hablamos de un caso, siempre hablamos de la víctima. En realidad, hasta que no se sepa, no sabemos si esa persona es una víctima. Que quede claro, detrás del proyecto que promueve esta mujer, todavía le podemos decir mujer, está el lobby de organizaciones lideradas por abusadores o tipos con mucho poder que tienen denuncias bien fundamentadas y que están buscando estrategias burocráticas para zafar de una condena. Señoras y señores, se viene el show del chiste. ¡Ah, qué bueno! Hola, juntos vamos a dejar atrás el kirchnerismo. Voy a conformar un gabinete con los más capaces. No habrá privilegios. Sacó una resolución para incorporar como asesora, jefa de despacho, ni más ni menos que a su hermana Georgina. No habrá privilegios. ¿Se ilusionó? ¿Con qué? Ella dijo que venía a cambiar la política y sin embargo lo primero que hizo cuando asumió fue poner a su hermana con el cargo más alto del Senado. Nosotros no, yo no soy del gobierno, yo soy radical, pero digo, nosotros los que del lado de Juntos por el Cambio, del gobierno, esto y todo, la gente nos pide, la vara no es la misma que con el kirchnerismo. El kirchnerismo sabe que ellos no le piden, no sé cómo decirlo con una frase, sí, suave, no le piden explicaciones, la gente considera que ellos pueden hacer otras cosas. Con nosotros la gente es muy exigente. ¡Me estás jodiendo! Con nosotros la gente es muy exigente y a mí me parece que está buenísimo eso, porque me parece que habla bien de nosotros el hecho de que la gente tiene una expectativa diferente. Hace campaña en avión privado y no puede justificar los gastos. Va a Santa Fe y dice que todos los políticos de Santa Fe son unos rancios y está de novia con un tipo que hace 18 años que es senador. Entonces, flaca, te convertiste en lo peor de la casa. Habla bien de nosotros el hecho de que la gente tiene una expectativa diferente. ¿Pero por qué no le dicen a Dorni que se haga un costado? Bueno, ahora, yo creo que le está generando un daño muy fuerte al gobierno y que
y te das cuenta, cuando empiezan a oler sangre del kirchnerismo, la verdad que ellos ya están queriendo volver. Juntos vamos a dejar atrás al kirchnerismo. Las cosas no están bien en Argentina, obviamente la percepción de la gente hoy no es buena. Al mismo tiempo, vos ves que de afuera la percepción sobre el gobierno de Milei sigue siendo buena. Porque... Así se ríen de Javier Milei en la televisión de Estados Unidos. Mucha atención. Una de las razones por las que enviar de 20.000 millones a Argentina es mala idea es porque va a ir a este tipo. He looks responsible. Parece responsable, dicen. Él es el presidente de Argentina. Que tanto el Banco Mundial, el FMI, siguen dando chances al gobierno de Javier Milei. Sí, pero los que vivimos somos los argentinos. Obviamente. La percepción de la gente es mala y yo creo que el gobierno puede dar la vuelta. Es buenísimo. Pero ¿por qué no le dicen a Dorni que se haga un costado mientras se resuelve? Yo creo que, a ver, yo lo que sabes que digo siempre, lo que me parece que yo, si fuera él, diría, me corro para no hacer daño, un tiempo, ni siquiera es que renuncie, porque puede tranquilamente pedir una licencia por un tiempo. Pero vos, Carolina, ¿le crees todo a Dorni? ¿Todo? Las jubiladas, el Garuba, él fue el que dijo me deslomo trabajando. Él fue. Yo creo que esa fue una... Pero él fue el de me deslomo. Deslomo, mi amor, es el que se levanta 2:30, 3 de la mañana, toma 3 colectivos, 4 trenes para llegar al otro extremo de la ciudad para laburar y vuelve tarde, cansado, arruinado y tiene una familia. Eso es deslomarse, no lo que hace él. Volviendo a lo que vos decías... Chicos, digan la verdad. No habrá privilegios. Mi compromiso es con la verdad. Les voy a decir siempre la verdad. Y sé que me van a ayudar a romper con las mentiras. La misma Carolina lo sabe, que hace 5 o 6 meses atrás hablaba muy bien de mí. Yo Maxi lo escucho mucho en lo que más sabe él, que es en seguridad. Bueno, Maximiliano Puyaro, con Maxi hablamos mucho respecto de la seguridad en la provincia. En seguridad también hay un proyecto que estamos elaborando en este momento con Puyaro. Carolina, inseguridad, narcotráfico, ¿qué propuestas tienes? Bueno, estamos hablando muchas propuestas en este momento con Puyaro, por ejemplo. Estamos hablando de propuestas para la inseguridad. Hoy parece que como somos contrincantes, le surgen muchas dudas. Son personas oscuras, que siempre han sido oscuras. Carolina, inseguridad, narcotráfico, ¿qué propuestas tienes? Bueno, estamos hablando muchas propuestas en este momento con Puyaro, por ejemplo. Estamos hablando de propuestas para la inseguridad. Les voy a decir siempre la verdad. Yo siento que me mentiste todo este tiempo. ¿Por qué? Me mentiste. No, de verdad. Pero ¿puedo ¿Sabes decir por algo? qué? A mí y a un montón de gente. ¿Sabes por qué? Porque yo varias veces discutí con vos, que se notaba cuál era tu postura política. Siempre me dijiste, yo no soy esto. Decime, ¿cómo vas a terminar con la pobreza? No sé, ¿Fernández lo dijo? Porque a Diego le pregunto a vos. ¿Cuál de los Fernández? Lo que pasa es que lo que digan en campaña no tiene sentido. De frente, dice la gente de lo que vos defendés, no hables de otro. Ella es periodista, dejá de periodista. Defendés este gobierno, punto. A mí no me importa que sea del PRO. Esa es la parte que... Pero lo raro es que vos justo no aplicás la doctrina Iruso cuando es alguien de PRO. Pero es que él no es el que tiene posibilidades de... Callate un minuto. Él no es el que... Vos sos militante, Diego, vos sos militante. No confundas, el ladrón crea todas sus condiciones, eso es lo que te pasa. No, no tiene que ver con ladrón o no, es simplemente cuestión de asumirlo. Y hoy estás en un partido donde siempre te dije que eras. Entonces, o me mentiste en su momento, o ahora cómo vas a hacer para militar un partido que lo negaste durante todo este tiempo. Les voy a decir siempre la verdad. Moralmente me subleva. Voy a liderar con el sentido común que hace mucho extrañamos de la política. Vos cuando entrás, mira, esto funciona de esta manera. Sí. Ves que están todos los elementos. Sí. Vos cuando entrás al telar, sos fuego. O sea, $1.440 soy fuego. Soy fuego. Sí. Yo como fuego le entrego esos $1.440 a la persona que está acá en el centro. Agua. Que es agua. Sí. Es un regalo que vos le das. En el momento en que entregás el dinero, el regalo, entre comillas. pasás a ser aire. Y vos, como aire, tenés que convocar a 2 fuegos. ¿Es una estafa? ¿Vos te sentís estafada? Mirá, yo entregué los $1.440 y no los recuperé. O sea, yo podría decir, a mí me estafaron, me engañaron, pero no creo que sea una estafa. Voy a liderar con el sentido común que hace mucho extrañamos de la política. ¡No se ría! Bueno. A Carolina Lozada no la vi recorrer jamás la provincia de Santa Fe. De hecho, no sé si sigue viviendo en Nordelta o pretende irse a la provincia para gobernar. ¿Qué es vivir en Santa Fe? Si yo la mitad de la semana estoy acá. La mitad o quizás más de la semana estoy acá. Entonces, ¿qué es vivir en Santa Fe?
yo soy Sagitario, signo de fuego, puede tener vacaciones, fantástico. No, te van a estafar. Yo soy agua. Yo soy agua. O no servís, porque fuego y aire. Igual O sea yo que si es le así. presto $1.400 a alguien, mínimo que quiero saber. Ni siquiera le prestás, se lo das. No, eso das, ¿no? recordemos que fue una especie, una especie Es no, el telar una de la estafa, abundancia. claro, una estafa piramidal llamada de otra manera, Telar de la abundancia, que estaban muchas donde- actrices. Sí, hubo gente Y la gente se conocida. olvidó quiénes estaban, Sí, ¿eh? Sí. Pero muchas actrices Vos había. lo recordás muy bien. Sí, me acuerdo de los nombres y todo, pero bueno, no es el momento de pegarle. Tampoco entiendo por qué le pegamos a Carolina Lozada tanto, pero bueno. No, no se trata de pegarle, pero digo, No, es en senadora realidad nacional. Fue nota Carolina por el proyecto de ley que presentó, que trajo mucha polémica con el tema de falsas Y que denuncias. aparte, falsas a denuncias. mí me pasa algo también, ya como argentino, y quiero aprovechar que está Mariano acá, es senadora nacional esta persona, por digo, Santa Fe. representa y legisla para todos los argentinos. Todas estas cosas que decimos son una cagada, estas leyes que salieron, las está votando esta persona. ¿Vos notás ahí como una baja de nivel en el Senado? Porque en diputados se ve mucho, no sé tanto en el Senado. No al nivel de la Cámara de Diputados, pero sí hay algunos senadores, este creo que es un ejemplo, que le bajan el nivel, que todo el tiempo entran en la provocación, en la chicana fácil, el kirchnerismo, y la verdad tiene poca coherencia también. Esto demostraba que periodista independiente, cuando ellos opinan son periodistas El independientes. pobre Rancatelli, que lo bardearon, Nunca al final fue nunca diputado, un cargo de nada. nunca estuvo en una lista y es el más militante. Los demás que no militan ocupan cargos. ¿Cómo es? Pero además defiende desde el telar de la abundancia, que es una Hasta el estafa gobierno ya, de Milei. hasta Adorni, lo defendió Adorni. Con los mismos No, bueno, que se corra un Y tiempito. además votó, ¿no? Votó todas las leyes. Todas. Formó parte del Pacto de Mayo, era Claro. la única representante, o la única integrante, pues no representaba, la única integrante del Senado en ese Pacto de Mayo que diseñó, entre otras cosas, la reforma laboral. Te quería preguntar, Mariano, sobre eso que yo que soy un poco nostálgico de la política del pasado, que se discutía, radicales, peronistas, liberales, bla, pero después tenían buena relación en los pasillos, como que eran personas que se respetaban, digo, podía discutir un senador de la UCR con un senador del PJ y llegar a acuerdos. No, más o menos eso se mantiene, por ¿Eso lo menos se mantiene? en la Cámara de Senadores sí, el ¿Sí? respeto, pero sí cayó un poco el nivel de la discusión en público. Pero no es que... Los después lo debates antes trasladás. tenían otra altura, otra profundidad, Es verdad. otra dimensión. Había gente que no compartías de la UCR, pero que preparada, formada, con fundamento. Esto es una catarata de chicanas y de frases y hechas proporciona- que repiten de no sé quién se las escribe y las repiten todos igual en En todos el lados. Senado fue que alguien dijo que un glaciar era un bloque de hielo. No, que estaba diputado flotando. fue. ¿Ah, eso fue un diputado? Un diputado. Ok. No, pero digo, proporcionalmente, como dice Mariano, como baja el nivel, también se recrudecen las leyes en contra de la gente, digamos. O sea, todo lo que se está Sí, y ocurriendo pasan ahora por abajo del es puente. en contra de la Algo gente. que antes llevaba discusión y horas de debate que se pasaba por la televisión y la gente aprendía y podía interpretar quiénes eran cada uno. Ahora pasa por abajo del puente y ni te enterás que se vota, ¿no? No, la característica Lo que pasa ahora es muy grave, es peor de lo que las megaleyes, planteás vos. ¿no? Es un mecanismo que ya es un modus operandi de este gobierno. Te manda unas megaleyes, como decía Esteban Bullrich, hay que tirar 11 temas que se Pase distraigan uno. con uno y pasen 10. Así pasó con la ley base, pasó con la reforma laboral. Te tiran 200.000, mucho más grandes, de un día para el otro. Trámite express es la segunda característica. Primero, megaproyecto. Segundo, trámite express. Y la tercero, cambios en la madrugada. Te meten una cosa, te Media hora cambian, antes de votar. y te agregan otra cosa media hora antes de votar y que nadie se entere. Y pasó. Esto, como calidad institucional, es desastroso. La gente todavía no sabe, todavía le alcanza ni hablar de la ley bases, de la reforma laboral. 219 artículos tenía cuando se aprobó en el Senado. Pasó a la Cámara de Diputados y volvió con 218. Uno solo se sacó, que fue el que... Porque hablaron. famoso que se Porque discutió. salió Sturzenegger a querer defenderlo cancheramente y se le volvió en contra a toda la gente indignada de que si se lastimaba jugando al fútbol no iba a tener licencia por enfermedad o iba a cobrar la mitad del sueldo. Mirá, ¿por qué se discutió solo ese detalle y nada más se habló de la ley, no? Sí, pero lo que describí, mecanismos antidemocráticos. Absolutamente. Como corresponde, me parece, para que se entienda. Son mecanismos para evitar la discusión, evitar de que se conozca que lo que está
lo que se está resolviendo, y temas realmente muy, muy graves, porque son muy profundos los cambios que se han hecho, tergiversando y después o colando. El cinismo o la psicopatía de echarle la culpa a la gente de los problemas que hay, y la solución siempre es más ajuste, más flexibilización, más deterioro del Estado o achicamiento del Estado. Otra vez, lo que decía la dictadura de achicar el Estado es agrandar la nación, lo están diciendo de manera brutal y haciendo de manera brutal. Gracias por haber ustedes. venido. Seguramente volveremos a invitarte. Un placer verte siempre. Gracias. Cambiamos de tema y hoy nos enterábamos todos con mucha tristeza que nos dejaba Luis Brandoni, un actor que nos ha representado en tantos papeles. Los argentinos nos hemos visto allí reflejados. Un gran actor, y lo despedimos de esta manera. Recordamos a Luis Brandoni. Si están viendo esto, quiere decir que yo estoy muerto. Compañeros, a seguir con la huelga. Esto es muy triste para todos los argentinos, para la cultura, porque realmente es una gran pérdida, chicos. ¿Sí? Después hablamos. Para conformar una nueva sociedad donde no haya pobres ni ricos, donde no haya armas, donde haya alegría y respeto por el ser humano. Él fue un hombre que amó el teatro, amó la cultura, un hombre de una gran coherencia, de una gran valentía. Él fue el presidente de la Asociación Argentina de Actores en el momento más terrible, más difícil, o sea que... Comenzamos con una obra teatral en 1978, 48 años atrás. Él era dirigente de actores y se dio una relación muy fructífera entre un empresario teatral y un dirigente gremial. A partir de ahí estábamos en dictadura, hicimos todas las obras teatrales de esa época. Pensemos que Beto fue un actor de Los Prohibidos, donde incluso pasó secuestro y exilio. Tuve poco tiempo fuera, para mí fue extraordinariamente significativo. Fue entre septiembre de 1974 y julio de 1975. Yo era secretario general de la Asociación de Actores, estábamos en vísperas de elecciones cuando me llegó la amenaza de la AAA, junto con otros amigos, y no me quedó más remedio después de 4 días que irme. Estuve en México, pasé muy mal, razón por la cual decidí volver cuando nada indicaba que era lo más prudente el regreso. Usted renunció a su condición de socio de la Asociación Argentina de Actores. Sí. Y no volvió a afiliarse. No pienso afiliarme. No. ¿Por qué tomó esa decisión? Porque tomaron partido por un partido político. Se pusieron una camiseta partidaria. O sea que no es una Asociación Argentina de Actores. No, claro. No, y ahora es Argentina de Actores y Actrices. Tenía un montón de cosas para decir en este mensaje que puede convertirse en póstumo, pero me di cuenta que las cosas que toda mi vida creí que eran trascendentes, importantes, ahora me parecen una estupidez. Si soy honesto, no tengo un carajo para decir. Las pavadas que tenía para decir las dije en vida, así que se me acabó el repertorio. Todavía ese sector político tiene, se supone, un buen caudal de votos. No me lo pude explicar, digamos, porque no tienen... ¿Qué le pasa a la sociedad con eso? No tienen inquietud ni interés por la democracia. Simplemente eso. Pero la sociedad, ¿por qué hay una... Por eso está progresando. La sociedad tampoco le importa la democracia. Debe ser así. Porque de otra manera no se explica, y el peronismo nunca fue democrático. Y yo tengo la esperanza, es lo único que en lo que tengo depositadas mis esperanzas y mis ganas de seguir viviendo, que van a perder y van a desaparecer. ¿Qué te gusta que digan de vos cuando vos no estás? Había un autor que escribió un solo libro que se llamó Voces, Antonio Porquia, que escribió una frase maravillosa y dijo:
se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo. ¡Le llenaron la cocina de humo! Gran actor. Se fue un cacho de nuestra historia, de nuestra cultura, pero va a seguir vivo ahí en cada película, en cada obra de teatro que recordemos. Así que desde aquí un abrazo enorme a la familia, un abrazo enorme a sus hijas. Yo, esto fue en la madrugada, yo estaba despierto todavía ayer y le digo a mi novia, veo la noticia en el teléfono y le digo, che, no sabes, se murió Brandoni. Me dice, ¿qué? Le digo, no, Brandoni, le digo. Me dice, no puede ser. Digo, sí, me fijé, sucedió, digo, bueno, estaba grande. No, pero no puede ser, me dice. Hay algo, hay personajes que tenemos en todos los países, pero por lo menos en Argentina, y no se puede morir. Porque va a seguir estando ahí. Y para mí, con todas las diferencias políticas... Y no se va a morir, porque van a seguir estando ahí. No se va a morir porque si hay un cielo o un afterlife de alguna manera, yo creo que le reserva un lugar especial a la gente que hizo tan feliz a tanta gente como Luis Brandoni. Y tanta obra, yo destaco también su militancia, más allá de compartir o no su mirada, pero de verdad era un tipo que se la jugaba y era un tipo que en la dictadura la pasó muy mal y era un tipo que cuando volvimos a la democracia también nos dio mucho placer escucharlo hablar y decir cosas y actuar en obras, sean de cine, de teatro, de tele, que nos representaban. De hecho, fue una de las caras de la vuelta de la democracia. Por eso, y eran de verdad un aire fresco en la dramaturgia. Darse cuenta. Exactamente. Esas películas terribles, ¿no? Las obras de las que hablaban en una parte del informe fue una iniciativa que los que estudiamos teatro y además estamos politizados, la conocemos todos, que se llamó Teatro Abierto, que era una iniciativa de obras militantes que era muy chiquita, prácticamente insignificante, hasta que la dictadura, que no eran especialmente hábiles, además de ser unos oretes, le ponen una bomba en el Teatro Picadero, y a partir de eso crece. Y uno pensaría que los tipos como Brandoni, que estaban, tipos y minas, que estaban desde el principio, que en un contexto de dictadura haces una pequeña acción militante, te ponen una bomba en el lugar donde la estás haciendo, uno pensaría que eso los amedrenta, y lejos de eso, el movimiento creció un montón, y bueno, también fue parte de la militancia para que vuelva a la democracia. Entonces, todo eso, yo qué sé yo, salud, Brandoni. Y aparte hay como dos tipos de actores o actrices o artistas en general que tienen que ver con lo prestigioso y lo popular, ¿no? Y Brandoni es un tipo mega popular, ¿no? No, pero además hizo de todo. Pero además hizo cosas prestigiosas, por supuesto. Pero hizo tiras además que a lo mejor no eran tan prestigiosas. Por eso digo, popular. Desde el prejuicio, populares, y eran maravillosas. Por eso digo que uno hace una enumeración, hoy hizo esa enumeración de recordar la obra de Brandoni, nada más, sin adjetivar, sin poner nada. Recordar todo lo que hizo, ¿no? Y Esperando la carroza, de cosas que hizo en la televisión como Buscavidas, que era una serie que mi vieja amaba ver, y yo me acuerdo a mi vieja esperando que sea el momento de Buscavidas, que era con Patricio Contreras y Brandoni, que eran dos personas que se ganaban la vida, y cómo en la década del 80 eso le hacía feliz a mi vieja poder ver eso, que era radical mi vieja entonces y Brandoni también. Claro, creo que mi vieja, no, ahora es kirchnerista y él sigue siendo radical, fue hasta ayer radical. Se fue corriendo cada vez más a la derecha. Sí, pero no, con todo el derecho del mundo. Tiene todo el derecho a ser antiperonista. Eso es otra cosa que hoy me enojaba. Era un gorila. Y tiene todo el derecho del mundo a ser un gorila. Mientras no mate a nadie y no haga nada malo, las personas pueden pensar como quieran. También hay una cosa de la democracia que es aceptar que otro pueda ser antiperonista y que eso no sea un motivo de enojo. ¿No? ¿Quién no tiene una abuela, una tía, una mamá, un perro antiperonista? Y de todos Tampoco esos... ocultarlo, tampoco ocultarlo. Claro. Pero no lo ocultaba, para nada lo ocultaba. Pero todos esos parientes, incluido el perro, muy poco, quizá ninguno tiene la historia de Brandoni inclusive. Hoy lo recordaba una queridísima amiga y compañera, Miriam Lewin, decía... eso que él cuenta ahí, de que en el 74 se fue al país, se fue por una decisión en asamblea de actores, porque él no se quería ir y le decían, andate que te están buscando para matarte. Y fue una decisión de asamblea por la cual se fue y por la cual él, por decisión propia, volvió en el 75. No se la bancó, era tan la tristeza. Digamos, un tipo que tiene una historia en ese sentido intachable. Imagínate a Rulo esto.
de teatro abierto y de más. O sea, el que derrapó al final, bueno, políticamente, pero bueno. Todo el derecho del mundo. Pero imagínate, Rulo, si en la dictadura hubieran matado a Brandoni como mataron a 30.000 personas. Sí, claro. Nos hubiéramos quedado sin toda esa obra de Brandoni. Imagínense que no hubiera historia en Argentina. Cuando se habla de los 30.000 desaparecidos, no solo se habla de lo que ellos se jugaron en esa batalla por los ideales, sino además lo que los militares nos sacaron, que es 30.000 obras, ¿no? Porque a Brandoni lo podrían haber matado y no hubiéramos tenido Esperando la carroza, no hubiéramos tenido Durmiendo con mi jefe, El Gallego Soto en La Patagonia Rebelde, la cantidad de obra que tiene, ¿no? La obra que hizo con Connie Duprat, que para mí es fabulosa. Nada, ¿vieron nada ustedes? No. Sí, La serie sí, Nada, tremenda. que está con Robert De Niro. Tremenda. Es un actor, pero de la concha de la lora. Sin duda. Tremenda. Vamos. Sí, no, Dale, la una última. cosita, porque me dabas el pie porque hablabas de los 30.000. Bueno, la obra de Brandón es indiscutible, indiscutible tanto como su gorilismo, y está bien. Ahora, yo quería recordar que también falleció el fin de semana ayer Bici, una de las madres de Plaza de Mayo, Visitación Folgueiras de Loyola. Era una hermosura, sonrisa plena, ojos radiantes, pañuelo blanco, todos los jueves que pudo en la marcha de los jueves en la plaza. Y bueno, quería aprovechar Abrazamos. también. 101 años. Abrazamos 101 años. toda gente valiosa que se va. Maldición, ha sido un fin de hermoso. Maldición, ha sido un fin de hermoso. Día lunes 20 de abril, ¿no? Me voy rumbo a la puerta y después a un boliche en la esquina. Hasta una ginebra. Soy quien se despierta. Esta sí que es Argentina. Robertito y los números, asunto separado. Ahí lo tenemos en cámara, que está dando por teléfono. Ese es el que conducía, sí. Tenemos el resultado del test de alcoholemia 0,29. Nos acaban de confirmar que dio de alcohol en sangre. 0,29 cuando se permite 0,5 en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿0,5 es? Sí. Tiene más del 20% de alcohol en sangre. Este chico que está ahí, que se hace gracioso, que tiene el teléfono en la mano y que la madre o la señorita que está ahí no quiere que se sepa. Mostrarlo para que sepan que este muchacho, este inconsciente que está ahí, manejaba con 0,29 alcohol en sangre. 0,29, es mucho. Pero 4 veces más que lo permitido. 4 veces más que lo permitido. No sé qué cosa ya es más escandalosa, ¿no? Es mucho porque Sí, el máximo 0,5 es el máximo es permitido. el 0,5. Claro. 0,29 de alcohol en sangre. Tenía mucho alcohol. Porque 0,50. No es lo 0,5. máximo, no es lo máximo que se puede tener. 0,5. Ok. 0,50 sí que es una copita de vino. 0,20, claro, 0,20 es como Bueno, comprensible, digamos. entonces rectifico. Es la velocidad. Tenía menos de lo permitido. Tenía menos de lo. Sí, está bien, tenía menos. 0,29, 0,50 es lo que se permite. Sí. Ok. Entonces rectificamos. Este muchacho No, tenía. 0,5 es lo que se permite. Sí. 0,29 Este tenía ya es 0,29. superior, es casi 5 veces más que No, pero 0,5. 0,50, ¿qué me están diciendo? ¿Tengo razón yo? Claro, 0,50. Pues lo mismo. Bueno, es lo mismo. 0,50, 0,5. Sí. Es la misma manera Bueno, de decir. había tomado alcohol, punto. Aplausos para el capitán de Independiente. Quiero pedir primero una reflexión de este triunfo. Lo charlábamos fuera de aire, que le costó porque se encontraron ante la adversidad y lo pudieron dar vuelta. Sí, bueno, muchas gracias. Primero déjame dedicarle el triunfo a Pablo Grillo, que bueno, que se está recuperando. Esperamos pronto tenerlo acá en la cancha, es un hincha más y obviamente que se haga justicia. Mucho cuidado al usar la web de Garquerín. Una estafa vinculada a Mercado Libre. Nada tiene que ver la compañía Mercado Libre, pero sí la plataforma que se utiliza para esta estafa. Este es el modus operandi. Después de que hiciste la compra en Mercado Libre, te contactan de esa cuenta vía el chat de la aplicación y te dicen que para poder terminar el envío, porque hubo un problema con la etiqueta o hubo un problema justamente con la parte de envío de ese producto, tenés o tienen que contactarte vía WhatsApp. Te sacan de la plataforma, te envían un código QR que te dicen es un pequeño monto que vas a tener que abonar para que finalmente el producto te llegue. Y en ese momento
se conectan con tus cuentas, te quitan información y te quitan también o te vacían el dinero que tengas en tu cuenta. Cae el apoyo al gobierno de la casta. Primero, el gobierno Milei empezó a perder sustentación. Se explica por fuga del votante pro, digamos, del votante de Patricia Bullrich. El que fue al abrazo de Milei en desmedro del peronismo y para bloquear la continuidad del peronismo. Exactamente. Ese votante comenzó paulatinamente a alejarse. El votante independiente que lo votó en un primer momento, si uno ve mes a mes, una caída. Hoy en día la aprobación que nosotros tenemos de Milei es a nivel total 38%. Dentro de los independientes es un 25%. ¿Sí? Y después pequeña caída dentro del núcleo libertario. Tranquila intromisión del embajador yanqui en Argentina. En 2 años corticos que está Milei ahora en la oficina no es suficiente. Se necesita desarrollar más leyes, más reformas laborales, reformas estratégicas que van a ayudar a abrir a Argentina al mundo. Van a ayudar a traer más inversiones a Argentina. Parte del trabajo mío como embajador, lo que me mandó aquí el presidente, para abrir a Argentina al mundo, ayudar que las inversiones americanas vienen para acá, porque nos conviene a los Estados Unidos y le conviene a Argentina. Bueno. Juan y Juana. Sí, bueno, la realidad a veces da terror. Sí. Yo creo que en ese sentido la realidad que nos toca acá y allá y en todo el mundo tiene que ver también con una violencia sistemática y, como bien decía Betiana, también con el tema de la preservación de los animales, la preservación de los recursos naturales, de los glaciares, el agua. Nuestro país tiene la reserva de agua más importante del mundo. El tema de la ley de los glaciares es terrible. Terrible. ¿Cómo soslayar eso? No, uno no puede soslayar, digamos. Se afanaron todo también en PAMI. A mí, cuando me ofrecieron entrar a PAMI, Juan Esteban Osada, que hoy es senador por La Libertad Avanza, él me dijo que quería que yo firmara papeles ilegales, o sea, que no pasaran por una licitación, sino directamente entrar gente de ellos, y que le entregara de mi sueldo $1 millón de pesos. Así que desde la base ya estamos hablando de corrupción. ¿Esto cuándo fue? Esto fue en el 2024, cuando Javier Milei asumió. A ver qué dejó el River Boca. Va más allá de eso. Pero bueno, nada, acá decirlo, más allá de que la AFA es chorra, tampoco tenemos que apoyar la sociedad anónima, sobre todo TN, La Nación Más y toda esa banda de mentirosos. Chao, hasta luego. Bueno, seguimos hablando con... Al Killer le preguntaron por la interna con Milei y no le gustó nada. En relación con el actual presidente Javier Milei, luego de muchas críticas que ha lanzado, no solamente a su ex gobierno, sino también a usted en lo largo de estos 2 años. Mirá, el PRO está más vivo que nunca. Lo vimos recién en el salón. Están acá los presidentes de los 3 distritos. Los equipos, ahí alcanzamos a ver que el expresidente Mauricio Macri se levantó de la mesa, se retiró. Bueno, se escuchan gritos detrás de esta tela de color negro. Una cosa insólita que acaba de ocurrir entonces. A todos, chao. Bien, niñito prodigio, un genio total. En unos años lo tenemos ahí cantando re profesional. Y explíquenme el momento te abandono el móvil. Pensé que hablaba de Fernando de Andrés. No, el momento Carmen Barbieri. Viste que te abandono el móvil, te abandono. Qué raro, ¿por qué hizo abandonó eso? Y porque él es el mandamás de todo. Le hizo un gestito al otro, contesta vos, yo me voy. Y es verdad que había gritos ahí. ¿A quién le gritaba? No entendí Yo no sé si había gritos. Sí vi que hoy había algunas notas periodísticas que decían algunos cercanos a Macri interpretan esto como una señal más de que no quiere ser candidato.
Sí, bueno, más claro no puede ser el hombre, se levantó y se fue directamente. ¿Qué otra señal tiene que dar? ¿Se acuerdan cuando una vez Lila Carrió se fue? ¿Se acuerdan con Pino Sí, claro, Solanas? con Pino Era? Solanas, Con cuando Pino. se juntó con Macri. Sí. Ese día- Había querido ir a comer pizza. Ese día se fue a juntar con Macri, después de eso, y armó lo que después fue Juntos por el Cambio. Mirá, y bueno, y ahora sí, el tema que traían ustedes de Boca y la ausencia de Boca en las tapas de los diarios, ¿cómo se entiende? Yo te voy a... Yo lo leía como una mirada política sobre la gestión que lleva adelante Riquelme. Yo solamente te voy a decir lo que me pasó cuando venía para acá. Me encontré con mi compañero Mati, fuimos a comprar un café y él en el bar agarró el diario, así, me dijo, mirá. Y yo dije, ¿qué estoy mirando? ¿Qué pasó? Decís. No, que cuando fui a estudiar periodismo me dijeron que había dos solo noticias posibles un lunes. Si gana Boca o si pierde Boca. O Es sea, decir, Boca siempre es tapa. Claro, si gana Boca vendemos un montón de diarios. Si pierde Boca vendemos un montón de diarios. Porque este país es como antiperonista y peronista, es anti-Boca o Boca. Ajá. Y ayer Boca le ganó a River. Y yo suponía que iba a ser tapa de Clarín, como toda la vida fue tapa de Clarín, que Boca le ganó a River. O Boca podría haber perdido con River y hubiera sido tapa de Clarín. Sin embargo, estaba una foto de Milei cantando en Eurovisión libre de Nino Bravo. La verdad que también es noticia. Sí. Pero a foto... Cantó bastante bien. Yo me imaginé que la foto de Paredes haciendo el topollillo valía un poco más, ¿Y pero por bueno. qué no está? ¿Cómo lo entiendo yo a eso? Que es directamente la confrontación que hay con Juan Román Riquelme y sobre todo el saludo de Paredes, que era todo una declaración. Ahí tenés la tapa de Clarín. Mirá, Claro. Boca le ganó a River. Esto no es la tapa. Clarín, esta no es la tapa de Argentina después de que Boca le haya ganado a River un lunes. Es una decisión editorial. Mira, hay una de fútbol inclusive, AFA. Ah, es la tapa encima, lo más importante, Tobillino, Tobillino. En fútbol es más importante lo de Es Tobillino. una decisión editorial del diario que además se arroga el derecho de decir lo que los argentinos y las argentinas tienen o no que decir. Ese es el poder. José Pablo Feynman decía, el poder tiene el poder de imponer la verdad. Ellos se creen el poder y te dicen a vos lo que vos tenés que ver o no ese día Y en te la lo dice tapa. con todas las manos teñidas de colorado, Sí, re es verdad. normal. Porque Re normal se me porque reventó le la destiñe lapicera. que está toda Porque hecha. estaba enojada. Tranquilizamos a la mamá de Cintia que le escribía Está bien. preocupada porque tenía todas las manos Es coloradas. verdad, tengo las Corte, manos ya coloradas. venimos. Y se nos termina el programa con varias cosas. Primer punto, mandarle un beso enorme al Fedu. Fedu, desde acá te bancamos un montón. Recuperate una vez, dale. Mucho. Tocar el piano en horarios que se pueda en ese lugar. Sí. Y después, ¿qué tenemos para mañana? Mañana se cumple un año de la muerte del Papa Francisco, así que en Luján va a haber una misa bastante grande. Invitaron a todas las autoridades nacionales, dijo la conferencia episcopal. Va a ir Axel Kicillof, Milei no va a ir porque está cantando en Israel, pero sí manda a todo el gabinete, va a ir Adorni, Sturzenegger, Santilli, va Petovelo, va Victoria Villarruel. ¿A qué hora? Esto es a las 17 horas en la Basílica de Luján. Va a ser un lindo para cubrir. Después seguramente lo después vamos a seguirá en seguir con Flores. Pochoclos y acá después tendrás el informe correspondiente. Fue muy lindo lo que pasó en la Plaza de Mayo el sábado de la noche con el padre Guillerme de Estuviste Portugal, que hizo para 1 millón de personas Sí, fue una misa moderna, carismática. Una raíz Así que, cristiana. nada. Ya está Dieguito, está David, está Guada, está el resumen listo, así que nosotros hasta mañana quédense aquí informados.